tantitito. Ahora sí no tuve tiempo de hacer diapositivas, pero pues aquí lo traemos en nuestra libretita, ¿verdad? Siempre trabajando en la obra del Señor y dándole ganas a esto. Mm, bueno, antes de comenzar, quiero comenzar con una oración. Amado Padre del cielo, gracias Señor por este día, Señor, por este momento que tú has dado, Señor. Gracias, Padre mío, por cada una de las personas que se conectan en este momento, Señor, que escucharán de tu palabra, Señor, de este devocional que has preparado, Señor, y que me has dado me has dado el entendimiento para compartirlo a cada uno de mis hermanos, Señor. Que sea de bendición para las personas que lo necesiten, amado Padre, y que seas tú, Señor Jesús, quien me lleve de su mano victoriosa y que aquellos corazones que necesiten de esta palabra tengan esa disponibilidad de sentir, Señor, de sentir tu palabra, Padre mío. Hoy me pongo ante ti, Señor, ante tu presencia, amado Padre, para que seas tú, Señor, quien hable, Señor, quien seas tú, Señor, que utilice a este inútil siervo, Señor, que está aquí, Señor, que está en tu búsqueda también, Señor, y en tu crecimiento y en el desarrollo de tu palabra, Señor. Sé tú, amado Padre, quien hable, Señor, en este momento y en este lugar. Señor, invocamos a tu Santo Espíritu, al Espíritu Santo, quien esté y que more con cada uno de nosotros, Señor, y que sea Él, amado Padre, quien nos lleve nos lleve de su entendimiento y nos dé de su sabiduría. Todo esto lo pongo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pues este devocional lo he titulado Mi confianza crece en la tempestad. Es algo tan hermoso y tan maravilloso saber cómo el Señor pues nos empieza a probar y empieza a probar esa confianza durante la tempestad, durante el desierto, cómo el Señor comienza a trabajar en cada uno de nosotros y nos lleva de su mano victoriosa. ¿Cuántas de las veces nos hemos sentido afligidos por ciertos tipos de problemas? Sentimos que no vamos a salir del problema. A veces pueden ser diferentes tipos de problemas, pueden ser problemas financieros, personales o sentimentales, o pueden ser problemas en los cuales pues nosotros no encontramos la salida y llega en el punto en el que no sabemos a quién acudir, a quién pedir un buen consejo, pero el Señor, pero cuando nosotros estamos conforme al Señor, tenemos esa relación íntima con el Señor, podemos encontrar esa parte, esa, podemos encontrar esa paz en el Señor. Mas, sin embargo, pues debemos de confiar y dentro de la tempestad de estar, debemos de estar conforme a lo que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Encontrar esa solución y en cada tipo de problema. Algunas de las veces encontramos un buen consejo con nuestra familia, siendo los más ancianos, nuestro abuelito, nuestra abuelita o nuestros padres también nos dan ese consejo. Entonces nosotros estamos en eso, debemos de encontrar ese consejo. También ese consejo lo podemos encontrar con líderes, con pastores o con quien lleve el liderazgo de nuestra iglesia y ellos también nos pueden dar un buen consejo en el cual nos lleve y nos acerca al trono de la gracia y que nos lleva a confiar en el Señor. Ahora bien, quiero llevarlos al libro de Reyes, por favor, Segunda de Reyes, de capítulo 4 del 1 al 7. Alguien que quiera leer este capítulo, esta cita bíblica, por favor. Amén, hermano. ¿Me la repite, por favor? Segunda de Reyes 4 del 1 al 7. Amén. Dice así, eh,
Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Sigo. Y Sí, Eliseo le por favor. dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, perdón, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Amén. Aquí podemos notar muchas cuestiones, muchas, podemos encontrar muchas cosas. Una de las cosas que podemos encontrar es de que la viuda fue a suplicarle a Eliseo y le explicaba cómo su esposo había sido un servidor fiel a Dios. Entonces, en esta parte podemos notar también en ese tiempo había, pues se tenía como costumbre que si no se pagaba la deuda de quien debía, que alguien tuviera una deuda con alguien más, y si no se pagaba, tenía como derecho llevarse a los hijos como esclavo. Y esto era por 7 años llevárselos. Entonces, yo en ese momento, si me pongo en esa circunstancia de la viuda que le hace falta a su esposo y además de eso, llega alguien que quiera arrebatarle a sus hijos, pues es quedarse infinitamente sola. Entonces, ella tal vez en ese momento se sentía con ese dolor, ¿no? De que había perdido a su esposo, todavía tenía ese luto de que había perdido a su esposo. Imaginarse de llevarse que el acreedor, el deudor se llevara a sus hijos, sería un dolor más severo para esta mujer. Y entonces podemos ver en el versículo 2, ¿no? Que dice, que habla con Eliseo y Eliseo le dice, ¿y qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y encontramos lo que dice lo que dice esta mujer, ¿no? Dice, su servidora no tiene nada más en casa. Y, y como que acordarse, pero solo tengo un poco de aceite. Entonces, ahí es donde nosotros damos ese ofrecimiento de lo poco que tenemos. Es cuando también nosotros le ofrecemos al Señor lo poco que tenemos, ese poco, eso poquito que tenemos, pero de esa manera el Señor va a ir obrando y podemos leer en el capítulo 3, ¿no? Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te pasen sus vasijas, consigue todas las que puedas y en el 4 luego le sigue dando las instrucciones, ¿no? Luego entra en la casa con tus hijos, cierra la puerta, echa el aceite en todas las vasijas a medida
de las que llenes, ponlas aparte. Entonces aquí podemos notar esa parte que les hablaba del consejo. Eliseo le ordena o le da un consejo, le dice, sal y pide a tus vecinos, sal y pide esas vasijas, consigue todas las que puedas y cierra la puerta. Entonces, cerrando la puerta, encerrándote, es donde se puede dar ese milagro, como podemos ver aquí con esta mujer, bueno, más adelante en el capítulo, digo, en el versículo 5 se nos dice, enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos les, le estaban, le estaban pasando. Y en el 6 dice, cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió otra o una más a sus hijos y su hijo y sus hijos le respondieron que ya no hay. Entonces en ese momento se terminó el aceite. Yo me imagino esta mujer encerrada, bajo oración y mm, estando vaciando el aceite y viendo que no se acaba y que no se acaba, y ahí es donde estamos viendo cómo el Señor empieza a proveer y empieza a manifestar lo que es su gracia. Entonces luego dice en el versículo 7 se nos dice, la mujer fue, se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve y vende el aceite y paga tus deudas, con el dinero que te sobre podrás vivir tú y tus hijos. Wow, en este versículo podemos notar cómo el Señor, a pesar de la tempestad, a pesar de la tribulación, cómo su gloria se manifestó en este momento, cómo su gloria empezó a envolver a esta mujer y ante todo, ¿no? Cómo también podemos ver cómo el Señor le da más que lo que tenía que pagar, le da un poquito más para que ella pueda sobrevivir. Ahí, entonces ahí podemos ver cómo algunas de las palabras que Jesús daba o dio dentro de sus prédicas, donde decía que no nos preocupemos porque las aves, que mira, las aves de los cielos no guardan en graneros. Entonces, pero el Señor se acordaba de ellas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo se cumplen estas palabras. Desde el Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo el Señor está cumpliendo con todo, con todas las palabras, con toda su palabra, de que no nos preocupemos, que sigamos hacia adelante, de que confiemos en Él más que nada, que durante la tempestad, dentro de ese periodo de tempestad, se nos da lo que es un entendimiento y se nos da se nos da ese periodo de prueba para que nosotros valoremos la bendición. Ahora bien, podemos identificar algo que sucedió con esta mujer, que es humillarse ante el Señor. Y podemos ver en Lucas 14:11, se nos dice lo siguiente, todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí podemos notar cómo el Señor, ante la humillación de esta mujer, que no tuvo un corazón de enaltecerse a ella misma, de decir yo puedo por mis fuerzas, sino que podemos notar que ella se humilló y podemos ver, notamos al final de estos versículos que la mujer pudo pagar la deuda y con las palabras que le dice Eliseo, ¿no? Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Entonces ahí podemos notar que se enalteció esta mujer. También podemos notar que todavía el Señor le dio más de aquello, y que le dice, podrás vivir tú y tus hijos. Entonces eso nos ayuda o nos lleva a que sigamos confiando en el Señor también nosotros. Si nosotros nos humillamos al Señor, el Señor nos enaltecerá. Otra de las cosas también que podemos notar es buscar la forma de dejar atrás la esclavitud. ¿Qué es lo que quería esta mujer? Quería salvar a sus hijos. ¿De qué forma quería salvar a sus hijos? Quería salvarlos de una esclavitud inminente.
Imagínate ser esclavo por 7 años, pues eso es algo, pues sería algo difícil, ¿no? Porque se nos cuenta que, no recuerdo, se me hace que era en Deuteronomio, todo lo que tenía que hacer el esclavo y que habían veces que pues ya dependía del. Listo, mi hermano. Ok, bueno, les hablaba de esto, ¿no? De dejar atrás la esclavitud. Y podemos notar también, ¿no? Que esta mujer estaba buscando eso de sus hijos, estaba buscando que no fueran esclavos, pero además de eso, quería ya terminar con la deuda que tenía. Al tener una deuda, ya hablándolo un poquito más contemporáneamente, eso es como una esclavitud. ¿A cuántos de nosotros tener un tipo de deuda o distinto tipo de deuda nos empieza a generar un estrés, nos empieza a generar nos empieza a generar unas cierto tipo de molestias, hasta pueden llegan a ser, manifestarse como molestias físicas, molestias en la salud y molestias espiritualmente, exactamente, de ansiedad. Entonces, todo eso, aunque no lo veamos, pero también genera una esclavitud. Gira a la derecha, a continuación, gira a la izquierda. Entonces, es lo que sucede actualmente, ¿no? Que son cosas que en realidad en la actualidad también nos puede llevar a la esclavitud. En Gálatas 5:1 se nos dice lo siguiente: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Entonces, pues aquí se nos habla, ¿no? El apóstol Pablo nos dice que en Cristo, que en Cristo tenemos la libertad, y si nosotros conocemos a ese Cristo, nosotros estamos libres, nosotros tenemos esa libertad, y también debemos de mantenernos firmes, firmes y no solamente y no someternos nuevamente al yugo de la esclavitud. Pero ¿cuántas de las veces nosotros volvemos a caer cuando no tenemos esa firmeza en Cristo, sin que no reconocemos esa libertad que tenemos en Cristo? Volvemos a caer en ese círculo vicioso que nos lleva a esa esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Después no podemos salir de ahí. Entonces debemos de estar saliendo adelante, debemos de mantenernos firmes, manteniéndonos firmes podemos salir de ese yugo de esclavitud. Otra de las cosas que podemos identificar es la, la búsqueda de ayuda, ¿no? Entonces, al encontrarse con Eliseo le da el consejo, le da la ordenanza. Y igual podemos notar en la actitud de Eliseo cómo Eliseo da esa disponibilidad en ayudar. Entonces, dice en Proverbios 2:7, él reserva su ayuda para la gente íntegra, protege a los de conducta intachable. Podemos notar que esta mujer y su familia, su esposo, era un hombre de Dios, era un hombre que estaba al servicio de Dios. Entonces, todo esto nos hace ver que la mujer también era una mujer que dependía de Dios. Entonces, de esa manera, pues el Señor cumple lo que se dice en Proverbios 2:7, ¿no? De que ah, Él reserva su ayuda a la gente íntegra. Entonces, aquí podemos notar que era necesario que esta mujer fuera con Eliseo para que así se pudiera ver manifiesta la gloria de Dios. Y podemos notar también, ¿no? Lo de que protege de la conducta intachable, a los de conducta intachable. Entonces aquí podemos notar cómo el Señor tenía todo bajo control. Solo lo que él necesitaba era de que se buscara esa dependencia, esa humillación hacia él. Otra de las cosas que podemos notar es ofrecer lo poco que se tiene. Humildemente nosotros tenemos que estar ofreciendo
lo poco que tenemos. Dice el Salmo 48, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Wow, es impresionante ver cómo debemos de agradarnos al hacer la voluntad del Señor y mantener su ley, mantener sus promesas dentro de nosotros, mantenerlas dentro de nuestro corazón y así estar siguiendo o así estar ofreciendo lo poco que tenemos para que el Señor empiece a multiplicar. Podemos notar que dentro de la tempestad, el Señor eso es lo que busca, que busquemos esa dependencia hacia Él. Otra de las cosas que podemos ver es el seguir las instrucciones. Podemos notar que esta mujer, cuando Eliseo le dice lo que tiene que hacer esta mujer, se va enseguida y empieza a seguir las instrucciones como Eliseo se las había dado. En Proverbios 19:20 se nos dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Wow. Debemos de escuchar a a las personas que nos den un buen consejo, y si hacemos las cosas mal, aceptar esa corrección, porque de esta manera nosotros podemos llegar a ser sabios, podemos llegar a tener esa sabiduría. Y bajo oración, yo sé que muchos piden sabiduría, muchos piden paciencia, muchos piden confianza, muchos piden acrecentamiento de la fe. ¿Y cómo se va a dar esto? Esto también se puede dar o se da también cuando nosotros escuchamos el consejo y aceptamos la corrección de nuestros líderes, porque de esa manera nosotros podemos llegar a, llegar a tener esa sabiduría. Muchas veces preferimos aprender de nuestra manera y de que o simplemente nosotros hacemos nuestro propio desierto, porque también hay que reconocer que por nuestras acciones también se puede generar un desierto, pero también nosotros debemos de escuchar a aquellos que tienen el buen consejo y aquellos que nos dan una corrección. Ahora bien, también podemos encontrar la oración dentro de nuestra privacidad. En Mateo 6:6 se nos dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora en tu Padre que está en lo secreto. Wow, ¿no? Nosotros es lo que vemos, ¿no? Que sucedió con esta mujer, que esta mujer se encierra y empieza, y es cuando empezamos a ver durante el silencio es donde podemos ver que se manifiesta la gloria del Señor. Entonces podemos notar cómo desde el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo lo que Jesús hablaba en el Nuevo Testamento. Entonces es algo tan maravilloso encontrar todo esto, encontrar todas estas maravillas que vienen dentro, dentro de la palabra. Exactamente. Y podemos notar, ¿no? Que en el 6:7 se nos habla de que es donde el Señor te recompensará. Entonces nosotros tenemos que, pues nos lo notamos también aquí, ¿no? En estos 7 versículos de los primeros milagros de Eliseo, cómo se generaba esta parte. Y otra de las cosas también muy importantes es la fe y la confianza que el Señor obrará. En Proverbios 3, del 5 al 6, que se nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Wow. Aquí se nos dice que confiemos en el Señor de todo corazón, que sintamos esa confianza durante esa tempestad, durante ese momento de aflicción, seguir confiando y no vanagloriarnos y decirlo, yo con mis propias fuerzas, con mi propia inteligencia lo voy a hacer, porque no es cierto. No somos nada sin el Señor, no somos nada sin el Señor Jesucristo. Eso queda muy claro. Y si lo hacemos toda confianza en el Señor irá abriendo las puertas, irá abriendo cada momento y cada lugar, y de esa manera nosotros sabremos que estamos yendo estamos yendo
en los lugares correctos, porque el Señor nos está respaldando. Salmos 56:13 nos dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. En esos momentos de aflicción, en esos momentos de tempestad, ¿a quién debemos de poner la confianza? En el Señor. Debemos de poner nuestra confianza en ese Dios, en el Dios de Israel, aquel Dios que sacó a Israel de Egipto. Ahí está Raúl. Sí, Bueno, ahí me escucha. Ah, ok, hay una disculpa, fallas técnicas. Bueno, ya casi estoy por terminar. Entonces, sí, le seguía hablando, ¿verdad? Que hablaba del Salmo 56:3 y pues también podemos notar, ¿no? Cómo se cumple esta parte. Podemos notar que aquí en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, se nota esa parte de que esta mujer tenía ese miedo, pero puso la confianza en el Señor. Dios trae la provisión. En Filipenses 4:19 se nos dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Wow, podemos notar cómo el Señor trae la provisión en esos momentos de angustia. Podemos hablar de provisiones materiales, pero también trae provisiones espirituales y provisiones en la llenura del corazón. Entonces es algo muy importante porque el amor de Dios está al resplandecer y cómo tiene esa misericordia por cada uno de nosotros, cómo el Señor empieza a tener esa, esa delicadeza y sabe lo que necesitamos. Lo único que nosotros necesitamos es tener esa fe, esa confianza. Lo único que nosotros necesitamos es estar creciendo en Él. Es de la manera en la que el Señor nos da esa seguridad. Es cuando el Señor comienza a manifestar la gloria. Otra de las cosas que podemos ver, ¿no? Llena tu vasija de aceite. Es algo muy importante, ¿no? De llenar no solo de un aceite material, sino de un aceite espiritual. Ese aceite espiritual, ¿cómo lo vamos a tener? Lo vamos a tener leyendo la palabra, lo vamos a tener leyendo cada parte de la palabra y estar teniendo esa conexión con el Señor. Al tener esa conexión, nosotros nos estamos llenando del aceite espiritual, de ese aceite que proviene de Él. Estamos llenando nuestro corazón, que podemos verlo como esa vasija y estarlo llenando del amor del Señor que se refleja en la Escritura, que se refleja en su palabra. Dice Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Es algo tan maravilloso, ¿no? De lo que se nos habla, ¿no? De estar meditando la palabra, de estar teniendo esa conexión con el Señor de día y de noche, de estar conforme a Él, y vemos cómo el Señor es grande y es maravilloso. Y algo que yo lo vi manifestado el día de hoy, que lo vi manifestado porque pues el Señor tiene misericordia, ¿no? Tiene esa misericordia y esa confianza. Y lo vi el día de hoy porque hace rato tuve un percance automovilístico, entonces yo ya sentía que ya no llegaba. Y bueno, eso es parte de estar dentro de esa conexión con el Señor, porque pues aquí estoy y yo ya le decía a Isaí, ya no voy a dar el tema y no sé, pero el Señor estuvo conmigo y aquí estamos. Entonces yo puedo ver cómo al estar con esa meditación día y noche, el Señor está respaldando y cumple con cuidado todo, o sea, está con nosotros. Entonces, este, pues el Señor está con nosotros y es algo que a mí también me llena de mucha bendición, ¿no? Ver cómo se va manifestando
su gloria en mí. Y si los está manifestando en mí, yo siento, yo sé que en cada uno de ustedes se está manifestando. Yo sé que el Señor, tal vez tú ahorita estás pasando en una prueba, pero tal vez no estás siguiendo las instrucciones debidamente. Pero cuando tú empieces a seguir esas instrucciones, como lo hizo la mujer cuando le preguntó a Eliseo y Eliseo le da las instrucciones, tú podrás llegar a tener esa fe y esa confianza en el Señor y podrás ofrecer lo poco que tienes, pero recuerda esto, ¿no? Que Dios traerá esa provisión en el momento indicado. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en el Señor, tenemos que estar confiados en Él y seguir creciendo en Él. Dios tiene propósitos para nuestras vidas, eso es un hecho y lo sabemos, ¿verdad? Pero las pruebas en las que pasamos son para que se manifieste la gloria de Dios y eso es muy importante. Es muy importante dejarnos guiar por el Espíritu. Es muy importante tomar los consejos para que así nosotros podamos ver que se manifieste la gloria de Dios. Tal vez no estamos tomando el consejo debido o tal vez no estamos pidiendo el consejo, por eso se está tardando la bendición. Pero también recordemos que para que llegue la bendición hay una preparación para no idolatrar a la bendición, para que no se nos vuelva nuestro ídolo esa bendición. Y eso lo podemos notar como, por ejemplo, con Abraham, ¿no? El Señor probó a Abraham cuando llevó a Isaac a sacrificio y de esa manera el Señor se dio cuenta si Abraham amaba más a la bendición que al mismo Dios. Y ahí se dio cuenta Dios que no, que Abraham estaba firme en lo que tenía, en su convicción de que Dios hacía las cosas que era conforme a la voluntad de Dios. Entonces, debemos de conocer a nuestro Dios para así depositar nuestra fe en Él y no caigamos en apreturas del enemigo, que nuestra fe vaya acrecentándose, que nada ni nadie nos tire o que los dardos nos agüiten, dicen por aquí en México, que nos entristezcan, no, al contrario, que nuestra fe nos haga duros como ese árbol plantado en la orilla del mar, digo, en la orilla del río, y estar fundamentados en el Señor. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Dios te bendiga, Raúl. Gracias por dejarte usar por Dios y compartirnos esta palabra. Muy bien, hermanos. Vamos a orar para culminar y pues que el Señor nos ayude a entender su palabra y que esto se quede en nuestros corazones. Acompáñenme en oración. Señor Jesús, Padre bendito, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestras vidas, este devocional que nos compartió nuestro hermano Raúl. Permite, Señor, que podamos poner en práctica cada palabra que nos trajiste, Señor. Que nos ayudes a obedecerte, Señor, a conocer estas indicaciones que nos das en medio de la prueba y salir victoriosos, Señor. Bendice a Raúl, Señor, a su familia. Bendice a cada uno de los que estamos en esta reunión, Señor, a los que estamos en este grupo, Señor. Bendice a tus siervos, Señor, a tus hijos, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.